porque no hubo agua. A veces no me doy a entender bien, soy yo. Más bien debía yo haber dicho que no hubo agua y por eso vinieron. Ok. Bienvenidos, hermanos. Esta noche deseo que me dejen compartir. Y que al final podamos orar a Dios. Abran sus Biblias, por favor. En el libro de Joel, profeta Joel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Para los que no saben localizar rápido, más o menos está en ese orden. Capítulo 2. La Biblia nos dice desde el Génesis que cuando Dios creó el mundo, el Espíritu del Señor estaba juntamente con Jesucristo y con el Padre en el momento de la creación de la tierra. La Biblia también nos afirma que fue Jesucristo, quiero pensar respaldado por el Padre y el Espíritu Santo, quien dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. No fue el Padre, fue Jesús. Porque la Biblia nos dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Solo que separar a Jesucristo en ese momento del Padre y del Espíritu es un tanto fuerte. Pensemos que es Dios quien creó. Y la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra. Y el vocablo hebreo que nos dice o nos denota un plural es Elohim. Y cuando dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, está hablando en plural. Pero lo que quiero destacar es que ahí afirma que el Espíritu Santo estaba en ese momento. El Espíritu Santo, como Dios que es, siempre ha estado donde ha querido, porque es Dios, es omnipresente, pero también es omnipotente y omnisciente. Solo que el Espíritu Santo se ha manifestado también de diferentes maneras. En el principio, parecía que solo acompañaba al Hijo en la creación. A lo largo del Antiguo Testamento y de los 39 libros que lo componen, vemos al Espíritu Santo obrando particularmente, ocasionalmente, de una manera especial y sobrenatural. Y aunque siempre ha estado en la tierra en un sentido, no participaba, por decirlo de alguna manera, como ahora el Espíritu Santo lo hace. Lo vemos actuando en algunos personajes de una manera sobrenatural. Menciónenme algunos desde el principio. Antes, mucho antes. Vamos a mencionar a 10 rápido, pero tratando de que sea en orden. Por ejemplo, quiero pensar en Enoc, que aunque no nos habla de milagros ni portentos en la vida de Enoc, sabemos que Enoc agradó a Dios y caminó con Dios y Dios se lo llevó a los 365 años de Enoc, muy poquitos años. Dice que caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Enoc no pudo haber vivido como vivió si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Fue por el Espíritu que Enoc agradó a Dios. Porque nadie podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. ¿Quién podríamos pensar después de Enoc? ¿Qué les parece Noé? También de Noé habla bien la Biblia. Y aunque no hay una particular
función del Espíritu en Noé, sabemos que Dios lo dotó con la capacidad, después de ordenarle crear el arca, y vemos todo lo que Noé pudo hacer. Aún también obedecer a Dios y terminar metiendo a sus hijos con sus esposas y a su mujer. Viene el diluvio, se acaba el mundo, salen y comienzan a multiplicarse para volver a llenar la tierra. Pero fue el Espíritu Santo siempre quien estuvo allí con Noé. No lo dice la Biblia efectivamente y directamente, pero por todo lo que la Biblia dice entendemos nuevamente que Noé agradó a Dios por medio del Espíritu Santo. Nada de lo que el hombre haga por sí mismo agradará a Dios. ¿Qué otro personaje podría seguir? A lo mejor nos vamos metiendo después de Noé en algunos personajes en donde vemos ya particularmente una acción sobrenatural que trasciende a lo que se pueda considerar. ¿Quién habla? Antes de Josué, vamos a hablar, antes de Sansón, vamos a hablar de Abraham, ¿sí? Más o menos, ¿no? No estamos... Pero Abraham fue otro hombre que definitivamente por el Espíritu Santo llegó a ser considerado el padre de la fe. Él era un hombre pagano, él era un hombre idólatra, pero Dios se le aparece, lo llama y entonces lo escoge y le dice: Abraham, sal de tu parentela, sal de tu ciudad, de tu tierra, porque yo te quiero llevar a la tierra especial donde tú vas a recibir mi bendición. Y Dios está con Abraham, sabemos toda su historia, pero lo que quiero destacar es que allí también el Espíritu Santo estuvo actuando para que la voluntad de Dios pudiese cumplirse. ¿Ok? Después de Abraham y después de todo lo que él hizo, sobre todo el acto destacable de haber entregado a su hijo y haber recibido a su hijo de vuelta, podemos hablar de Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y allí con Jacob podríamos detenernos porque ya ahí hay una intervención un tanto sobrenatural, sobre todo angelical, pero en todo eso también estaba el Espíritu Santo trabajando. Después de él, vamos a los jueces, ¿sí? Puede entrar José, antes está José, y la Biblia nos dice de José, un personaje muy precioso, que en todo lo que José hacía, se repite una frase y dice: Dios estaba con José. Y cuando fue vendido por sus hermanos a Potifar, Dios estaba con José. Podemos ver ahí el Espíritu Santo obrando en la vida de José. Lo meten a la cárcel por el injurio que le levantan, pero Dios estaba con José. Vemos a un José que no se debilita, un José firme, un José sabio, un José que sale de la cárcel e interpreta el sueño de Faraón, y ahí ya vemos una manifestación sobrenatural, totalmente sobrenatural, y entendemos que fue Dios, y quién más que el Espíritu Santo, obrando en la vida de Josué o de José. Entonces llega a ser Faraón, segundo de Faraón, con todo el poder que esto implicaba, salva a través de esta posición que él tiene a todo el pueblo, que eran entonces 72 personas, me parece, y allí empieza a crecer el pueblo de Dios, hasta que pasan muchos años, se multiplica el pueblo, nace Moisés, y vemos otra vez la acción de Dios en Moisés para escogerlo y rescatar a su pueblo. Ese pueblo que estaba siendo ya oprimido por Faraón y que finalmente rescata el Señor, como todos lo sabemos, de una manera también sobrenatural. Y usa a Moisés y Aarón para esto. Sale el pueblo de Israel, después de 400 años de cautividad en Egipto, cruzan el Mar Rojo, otro milagro, y allí es donde ya vemos particularmente una acción sobrenatural tras otra, ¿sí? Vemos en el desierto muchos milagros. Pese a todos, sin embargo, el pueblo no era fiel.
parecía que no creían a pesar de todo lo que ellos estaban viviendo. Vemos las 10 plagas, vemos el cruce del Mar Rojo, vemos el cruce del Jordán, vemos cómo Dios termina ahogando a todos los perseguidores del pueblo de Dios, y finalmente llegan a Canaán, también por el poder de Dios, salen victoriosos contra todos los feos. ¿Cuáles son los feos? Los heteos, los fereceos, los jebuseos y los más feos también. Y ellos ganan, y ganan, y ganan, y ganan. Vemos cómo los muros de Jericó caen a plomo. Vemos cómo Dios les estaba respaldando de una manera maravillosa. Y entonces entramos a la época de los reyes, que es donde nuevamente vemos al Espíritu Santo obrar milagros portentosos en la vida de muchos reyes. Cómo Dios los libera de sus enemigos. ¿Sí, David? Está bien, muy bien, me estoy brincando a los jueces. Repito, no puede ser tan exhaustivo todo, porque ahorita van a ver por qué menciono todo esto. Y en los jueces ciertamente se ve de una manera muy particular. Ahí es donde ya entra Sansón, Gedeón, Jefté. No, jueces. Bueno, Samuel fue el último juez profeta, pero no precisamente fue un juez. Ahí está Gedeón cuando le dice: Señor, si eres tú quien me está mandando ir a combatir, te pido, y pone una señal. Y el Señor le contesta esa señal de las dos formas como él la solicita, y entonces es que va y pelea y gana. Y cada uno de los jueces, llamados jueces porque era quien Dios usaba para liberación del pueblo y para no tanto juzgar como para ser utilizado a favor de la nación, cada uno de ellos es dirigido por el Espíritu de Dios de una manera especial para poder salir vencedores y victoriosos. Y entonces entramos con los reyes, en donde tenemos historias tan preciosas como la intervención de los profetas, Isaías, Jeremías, pero antes que Jeremías, porque Jeremías ya es de los últimos profetas y de los profetas de la cautividad. Pero los primeros profetas, como Ezequiel, un Daniel, Samuel, no se podía olvidar Samuel, que fue uno de los primeros, ¿verdad? Aquel que hizo descender fuego del cielo. Elías y sus discípulos, Eliseo también, que con su manto golpea el río y vuelve a abrirse. En fin, aquí los detalles pudieran no ser tan importantes, ni los personajes, como el énfasis que quiero hacer de la intervención del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Se ve, repito, diferente a como ahora se mueve. Entonces no había dones sobrenaturales, entonces no había ministerios, no había eso antes. Solamente era la aparición sobrenatural de Dios a través del Espíritu de alguna manera, y como que se retiraba. Vemos a un Saúl profetizando cuando no era profeta y deja de profetizar, ¿sí? Vemos a un Sansón actuando con mucho poder en momentos, pero después le es quitado su poder por desobediencia y hasta muerto. Pero cada uno de estos personajes pudo decir en momentos que actuó lleno del Espíritu Santo para hacer aquellas portentosas obras a favor del pueblo de Dios y de la voluntad del Señor. Sí. En el capítulo 31 de Éxodo se ve claro que dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Muy bien, correcto. Ciencia y todo arte, cuando iba a convertir, a construir el tabernáculo, Moisés, no podía ser alguien que no tuviera el poder de Dios. Dones y lo llena del Espíritu. Muy bien. Ahora, ¿qué le otorgó a él? Pues sabiduría, pero una sabiduría sobrenatural para poder fabricar con sus propias manos
algo tan precioso y preciado como Dios quería que fuera los elementos del templo y todos los objetos que Dios quería que se hicieran. Pero ahí el hermano Chucho está específicamente diciendo, lo voy a llenar de el Espíritu. Bien, lo que es claro es que el Espíritu siempre ha existido, porque es Dios. También es claro que el Espíritu se mueve con poder en quien quería en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Pero hay una diferencia. Llega un momento en que Dios levanta a un profeta llamado Joel, y ahí estamos ahora, si ya abrieron sus Biblias, y a través de Joel, él profetiza anunciando lo que iba a venir posteriormente, y le dice al pueblo que él iba a restaurar todo lo que se había echado a perder, porque acuérdense que desde que Dios creó al hombre, él tenía un propósito con el hombre y a favor del hombre, pero el hombre decidió caminar por su propio camino y allí, podríamos decir, se echó a perder el plan de Dios. Pero como Dios es Dios, él nunca va a estar frustrado, ni nunca va a dejar de realizarse lo que finalmente él desea que se lleve a cabo. Por eso es que va a haber en los últimos tiempos un milenio y vamos a estar en el paraíso, probablemente donde estuvo Adán y Eva, y vamos a estar disfrutando en esta tierra todo lo que el Señor quiso que Adán y Eva disfrutaran, pero ahora con cuerpos transformados. ¿Sí? O sea, el propósito de Dios se va a cumplir pese a todo y a pesar del diablo. Y en este libro de Joel, o a través del profeta Joel, el Señor usa a Joel para advertirle al pueblo que van a venir días en donde las cosas definitivamente van a cambiar desde el principio y desde el fundamento. Y allí en el capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 18, por favor. Dice: entonces Dios, lleno de celo por su tierra, tuvo piedad de su pueblo, lleno de celo por su tierra, tuvo piedad de su pueblo. Y respondió el Señor y dijo a su pueblo: he aquí que yo voy a enviar pan, voy a enviar vino y voy a enviar aceite, y ustedes van a ser satisfechos de eso. Nunca más haré de ustedes burla. Aprendan una palabra nueva en español. Nunca más haré de ustedes ludibrio. Esa no se la sabía ni Isi. Ludibrio. Ludibrio quiere decir burla. Y haré alejar de ustedes al del norte, lo echaré en tierra seca y desierta. Su vanguardia será hacia el mar oriental y su retaguardia al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su fetidez, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hizo grandes cosas. Animales del campo, no tengan miedo, porque los pastos del desierto van a estar verdes otra vez, porque los árboles llevan su fruto, la higuera y la vid dan sus frutos. Ustedes, hijos de Sión, alégrense y gócense en Dios nuestro Señor, porque les ha dado la primera lluvia con justa medida. Y hace descender sobre ustedes lluvia temprana, pero también va a hacer descender sobre ustedes lluvia tardía, como al principio. Los lugares de sembrado se llenarán de trigo, y los lugares o los lagares donde se pise el vino rebosarán de este y también de aceite. Yo les voy a restituir los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército, que incluso yo se los envié contra ustedes. Y entonces ustedes van a comer hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Lo creen? Y van a conocer que estoy yo en medio de ustedes, y que yo soy Dios, y no hay otro. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Versículo 28. Y después de esto, voy a derramar mi espíritu
sobre todas las personas. Van a profetizar sus hijos y sus hijas. Los viejitos van a soñar sueños, sueños de Dios. Sus jóvenes van a ver visiones, van a tener revelaciones aún estando despiertos. Esa es una visión. Voy a obrar prodigios en el cielo, voy a obrar prodigios en la tierra. Se va a ver como sangre y fuego, columnas de humo. El sol se va a convertir en tinieblas, la luna se va a ver roja, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Todo aquel que invoque, que llame a Dios adentro de su vida, se podrá poner a salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho el Señor, y entre los supervivientes estarán los que Dios llame. Amén. A través de esta profecía muy específica, y lo específico que quiero resaltar es que Dios dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Pasaron todavía algunos años. Yo no sé exactamente, alguien puede decirme, de Joel a Mateo, ¿cuántos años pasaron? Yo creo que más de 400. Más. Pero esta profecía fue dada por Dios. Y entonces viene el Señor Jesucristo a la tierra, todos sabemos cómo, crece, comienza su ministerio y allí estaba todo el Antiguo Testamento. Allí estaba, pendiente de cumplirse muchas cosas que Dios había prometido, entre ellas esto que a través de Joel había dicho. Y les dice el Señor Jesús antes de ascender, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa que el Padre les hizo. Cuando habla de promesa, pudiera ser que alguno dijera, ¿cuál de tantas? ¿Cuál de todas las promesas? En realidad no había habido muchas promesas. Y si había algunas, ninguna por encima de esta gran promesa. Porque imagínense que estaba diciendo el Señor, yo voy a estar habitando de una manera diferente en todos los que crean en mí. No hay otra cosa más grande como promesa de parte del Señor. Sin embargo, se necesitaba estar en conexión con Dios para comprender a qué podía referirse Jesús. Seguramente cuando ellos se reunieron allí en el aposento alto, no sabían definitivamente lo que iba a pasar. Esto lo podemos deducir con facilidad. Sí creyeron que algo iba a pasar, porque les dijo el Señor, no se vayan y esperen. Probablemente ellos estaban pensando que Jesús vendría otra vez y se les volvería a aparecer. Y a lo mejor ya no iba a morir y se iba a quedar con ellos para siempre, algo así. Pero ellos estaban esperando algo sorprendente. Dice la Escritura que estaban alrededor de 120 hermanos, entre ellos estaba María, estaban los 12 apóstoles, estaban los 500, no estuvieron todos, porque eran menos, mucho menos, pero de alguna manera, de estos 500 que estuvieron viendo cuando Jesús se elevó, allí había algunos también. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Estaba cumpliéndose el día de las cosechas, el día de Pentecostés, una de las fiestas que los judíos tenían. Ya había pasado la Pascua. Y ahora estaban allí todavía festejando. Los judíos son muy pachangueros y cumplían todas las fiestas que el Señor les había establecido. Ahora estaban ellos festejando Pentecostés. Casualmente ese día, si es que hay casualidades, dice la Biblia que todos ellos, ese día de Pentecostés, estaban en una misma alma, pero además estaban juntos.
no solamente juntos físicamente, pero estaban con una misma alma, en un mismo sentir. Probablemente ellos estaban orando, estaban alabando, estaban ministrando al Señor, y de repente vino del cielo un estruendo, un trueno, pero además se escuchó como un viento muy fuerte. Imagínenlo ustedes. Soplaba ese viento. Ese viento llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron a aquellos que estaban allí pequeñas flamas como de fuego sobre sus cabezas. Y además dice que en ese momento todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, por causa de esa llenura, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. Esta manifestación fue por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Muy bien. En ese momento había allí en Jerusalén gente de todas las naciones, de todos los lugares que hay bajo el cielo, dice aquí. ¿Por qué? Porque como judíos, Jerusalén era una ciudad, digamos como la Meca para los islamitas. Jerusalén era el lugar de adoración para todos los judíos, pero vinieron de todas partes y se hablaban diferentes idiomas de donde ellos venían. Ahí estaban en ese momento y señala más o menos algunos que procedían de todas las naciones. Cuando vino este momento de estruendo, se juntó la multitud y dice que aquellos quedaron desconcertados, aquellos que estaban allí, porque dice que comenzaron a escuchar a los que estaban hablando allí hablar en su propio lenguaje. Imagínense que estaban 10 diferentes lenguajes ahí, 10 diferentes tipos de personas, por decir algún número. Y los discípulos empezaron, o los 120, a hablar en lengua. Solo que en ese momento, esas lenguas estaban teniendo claridad para los que habían estado allí. De manera que si alguien llegó allí y hablaba francés, voy a decir algunas cosas, para entenderlo mejor. Al estar todos alzando la voz, de repente, pues yo no entiendo el 90% de lo que aquí dicen, pero de repente alcanzo a escuchar que alguien está hablando en francés, que es el idioma que yo hablo. Y entonces pongo atención y estoy escuchando que dice cosas de alabanza al Señor. Pero el otro que está aquí junto a mí, él no viene de Francia, viene de México. Y allí también había un mexicano que estaba hablando la lengua y el mexicano escucha su idioma, aunque todo lo demás que oye no lo entiende porque no es su idioma. Esto es lo que sucedió en ese momento. Ellos se maravillan, dice que quedaron atónitos y maravillados. Y lo primero que se preguntan es, ¿qué no estos que están aquí son galileos? O sea, ¿no estos que están aquí tienen una sola lengua? Aquí no hay mexicanos y franceses, todos son, vean cómo se visten. De hecho, podrían decir, hasta los conocemos, son los que andaban con Jesús. Todos son galileos y ahora resulta que estos con los demás están hablando en 10 diferentes idiomas. Eso era lo que les llamaba mucho la atención. ¿Cómo es posible que les oigamos hablar a cada uno de ellos en las distintas lenguas en las que hemos nacido, los que hemos venido aquí, sorprendidos por el ruido? Porque eso es lo que ocurrió cuando vino el estruendo y el viento recio, concentrado en un solo lugar. La gente se acercó. Siempre el ser humano es curioso.
Y entonces, ¿qué pasa? Y más cuando no había tecnología. Un ruido especial en un solo lugar era algo digno de observar. Y entonces es cuando ellos escuchan esas diferentes lenguas de elamitas que venían de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, hasta de África. O sea, vean desde dónde. Y no solamente estaban ahí ellos, sino también romanos de allí del lugar. Y había judíos, pero también había gente que se había convertido al judaísmo. Había cretenses, había árabes. Pero dice, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué era? No solamente escuchaban su propio idioma, sino se daban cuenta que lo que decían era, te damos gracias, Señor, porque tú has cumplido tu promesa. Bendito sea, Señor, porque tú has dado esta bendición a nosotros. Eso era lo que escuchaban, o algo parecido, los que no eran creyentes, pero que se acercaron por causa del ruido. ¿Qué quiere decir esto? Pero como siempre, había otros que decían, no hombre, estos están bien pasados. Esto no es común. Se les pasaron las cucharadas, están borrachos. Ja, ja, ja. Y porque dice que se burlaban. Bien, ¿qué sucedió de inmediato? El apóstol Pedro se puso de pie. Quiere decir que incluso estaban sentados. Todos hablando en lenguas y estaban sentados. Los que estaban de pie eran los que habían llegado ahí, viendo por las ventanas, por las puertas. Y entonces se pone de pie Pedro. Y aquí se da un mensaje muy poderoso, muy importante, que contiene, no me voy a detener en él porque no es lo importante, de acuerdo a lo que quiero destacar. Contiene, sin embargo, aspectos muy importantes, muy fundamentales que tenían que ver con lo acontecido, pero también con lo que había sucedido en cuanto a Jesús. Pero el Pedro comienza a decirles, varones judíos, fíjense que no los llama hermanos, y les dice, y todos los que están aquí, todos los que habitan en Jerusalén, es necesario que quede claro. Necesitan tener claridad de esto. Escuchen, por favor, con atención mis palabras. Y entonces lo primero que dice, están equivocados los que creen que estos están borrachos. Aquí no están borrachos. Y tomen en cuenta esto, porque apenas son las 9 de la mañana. Y si bien hay algunos que también en la mañana se emborrachan, pues no es lo común, ¿verdad? Además no estaban en México, estaban en Jerusalén. No están borrachos, son las 9 de la mañana. Y entonces Pedro dice, para que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo, esto que ustedes oyen y ven, fue profetizado hace muchos años por el profeta Joel. A mí me sorprende que fue por el mismo espíritu que el Señor le permitiera a Pedro tener la capacidad de saber que eso era lo que el profeta Joel había profetizado. Para allá voy, no te me adelantes. Primero está diciendo, esto es lo que profetizó Joel. ¿Por qué Pedro sabía eso? Si bien Isaías ya había hablado, como ya lo vimos, sí fue Isaías, ¿no? Con el lenguaje que no se puede traducir del hebreo. Eso lo ratifica. Joel está siendo referido por Pedro y dice, esto fue lo que Joel prometió que iba a pasar. Y será que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre todas las personas que hayan creído. Y entonces refiere la profecía en los versículos 17, 18, 19, 20 y 21. La refiere completa y de memoria, supongo, porque no le dieron el pergamino en ese momento. Quiere decir que el apóstol Pedro era un hombre conocedor también.
Escuchen estas palabras, sigue diciendo. Y ahí es donde entra un valor o una valentía, para que quede más claro, que contrasta con la que él no tenía apenas unas semanas antes. Y es un contraste muy grande. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando Jesús es aprehendido y es llevado al juicio ante Pilato, de alguna manera el amor por el Señor hace que Pedro, cuando menos, siguiera a Jesucristo hasta donde lo llevaron preso. Y como tenía ciertas palancas ahí, se metió con otro apóstol, no recuerdo si fue Juan, ¿verdad? Y Pedro, como que Juan le dijo, aguántame aquí, yo voy más allá arriba a ver qué le van a hacer. Y Pedro ya no pudo estar hasta allá y había mucho frío, entonces ahí se acerca la fogata que había, está calentándose, su vestido es característico de la nación donde él pertenecía, de la forma como él vivía, y entonces una mujer, dice que era una sirvienta, le dice, oye, ¿qué tú no andabas tan bien con ese que acaban de agarrar preso? ¿Y qué pasó? Que a Pedro le dio miedo. Desde luego me estoy regresando, ¿no? Le dio miedo. Dijo, no, yo con él. ¿Quién dices tú? Yo ni lo conozco. Pasó. Pero esto se repitió 3 veces. La última vez que le dice, seguro, si yo te vi con él. Yo vi cuando ibas y venías. Yo vi. Y entonces él ya con miedo dijo, llévala. Porque dice que maldijo. Ya te dije que no, yo no soy. Y en ese momento cantó el gallo. Tengo allí en mi oficina un dibujo en donde se ve a Pedro allí en la fogata, un gallo cantando y a Jesús pasando por arriba. Un dibujo que me gusta mucho porque está bien hecho, interpreta bien este momento. Después de eso, cuando él se da cuenta que se cumplió lo que Jesús le había dicho de que 3 veces lo iba a negar, dice la Biblia que Pedro salió y lloró amargamente por haber negado a Jesucristo. Le dolió mucho. Pero lo que quiero destacar es esa actitud que tuvo de miedo ante una mujer. ¿Cuántos días pasaron? ¿10 días? Déjenme ver, porque esta es la fiesta de Pentecostés, 50 días. La de la Pascua fueron 50 días antes, precisamente. Apenas habían pasado menos de 3 meses, hermanos. ¿A poco en menos de 3 meses? 70 días. Menos de 2, ¿verdad? Menos de 2, en mes y medio. De repente ya es tan valiente que no solamente ante las mujeres que pudieron haber estado allí, porque además dice que eran ¿cuántos? ¿Cuántos había allí? No, sí, pero los que se acercaron y los que se bautizaron, mínimo 3,000 personas o más, porque se bautizaron 3,000, pero ¿cuántos no se bautizaron? Había más de 3,000, vamos a dejarlo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Más de 3,000, sí. ¿Quiénes estaban allí? Estaban principalmente los que habían matado a Jesús. Puede ser que estuvieran autoridades, puede ser que hubiera soldados, puede ser que hubiera multitud de aquellos que dijeron, ¡crucifícale! Porque Pedro les reclama, les echa en cara, ustedes crucificaron a Jesús. Fíjense, una mujer le dice 50 días antes, tú andabas con Jesús, yo no lo conozco. Y 50 días después de eso, él se para y dice, escuchen todo, con valor, ustedes mataron a Jesús. Eso era suficiente para que lo matara a él.
y ya que empieza a hablarles así, él les da un gran mensaje en donde les dice, ciertamente ustedes lo mataron, pero sepan que era necesario que él muriera, porque la palabra, y eso lo ven ustedes a partir del versículo 22 hasta el versículo 38. Y vamos al 35, por favor, en donde termina ese mensaje Pedro, diciendo hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sé pues con plena seguridad toda la casa de Israel, sigue mencionando, sigue predicando, que a este Jesús, y vuelve a decirles, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron, es una palabra que no usamos mucho, pero quiere decir se sintieron muy conmovidos, ¿sí, Vicky? En lo profundo, se sintieron tristes por eso que estaban oyendo. Y entonces algunos de ellos, le gritan a Pedro y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Fue tan fuerte lo que estaba diciendo Pedro, que algunos, cuando menos 3,000, sintieron la verdad de lo que habían hecho. El martes tuvimos una visita muy preciosa en medio de los pastores, y el hermano que nos compartió nos decía de la importancia que a la gente que no ha nacido de nuevo se le haga ver que Dios está enojado con ellos, que hay una ruptura muy grande entre aquellos que no son creyentes y Dios por causa del pecado de la humanidad. Porque él nos decía, la mayoría de la gente se siente hasta con derecho de rezar, de orar a Dios, y algunos hasta se alcanzan la puntada de decir, Dios y yo nos llevamos bien. Dice, yo cuando predico el evangelio a alguien que no ha conocido de esto, yo le hago ver la gran distancia que tiene en relación a Dios y la circunstancia que vive tan peligrosa y tan triste, porque Dios no quiere nada con él y Dios está enojado con él por causa de su pecado. Lo que menos deseo es que la gente piense que no es tan mala. Lo que menos deseo, dice el hermano, es que la gente piense que no se necesita mucho para estar bien con Dios. Y lo que yo enfatizo es que ellos están totalmente lejos de la posibilidad de que Dios siquiera los mire, porque han pecado y el pecado es tan feo que... Solo que Pedro aquí además estaba agregando algo que les pesaba y que no tiene que ver en un sentido con todos nosotros, pero digo en un sentido, ahorita les digo por qué. Ustedes lo crucificaron. Ellos lo tomaron tan real aquello, porque era realidad. Si no cogieron los clavos y los clavaron, ellos tuvieron la posición de traicionarlo, algunos y otros de gritar, crucifícalo. ¿Quieren a Barrabás? No. ¿O queremos a Barrabás? Crucifica a Jesús. Eran completamente culpables. Y entonces ellos dicen, ¿qué debemos hacer en relación a esto que nos acusas de haberlo matado? Y es entonces que Pedro les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de haberlo matado. Esto es lo primero que les dice. Estoy en el versículo 38. Y una vez que ustedes se arrepientan, no solo de matarlo, sino de su vida pasada. Vamos a Lucas 24:47, por favor, rápidamente. Voy a ir más rapidito. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Una vez que ustedes se arrepientan y se bauticen, les dice Pedro, vendrá el perdón de sus pecados. Y entonces ustedes van a recibir también el don del Espíritu Santo. Y cuando dice el don, ¿a qué se refiere? Vamos al capítulo 10, 45, por favor, del mismo libro de Hechos. Dice: y todos los creyentes que eran de la circuncisión y habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. Fíjense entonces a qué se está refiriendo Pedro cuando dice el don del Espíritu Santo. Está refiriéndose a lo que ellos en ese momento habían recibido, la llenura del Espíritu Santo. Si ustedes se arrepienten y se bautizan, también recibirán lo mismo que acabamos de recibir nosotros. Porque para ustedes es la promesa que está en Joel, pero también para sus hijos, para todos los que están lejos, que no están aquí, y para cuantos nuestro Dios llame. Y ahí estamos nosotros. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, fíjense qué les decía finalmente: sean salvos de toda esta generación que se va a ir al infierno. Así que los que recibieron bien la palabra, los que se arrepintieron y reconocieron su condición, fueron bautizados en agua. Fueron bautizados en agua, porque ese es el primer paso, porque eso es lo que les está él diciendo: arrepiéntanse y bautícense. Y se añadieron aquel día a la iglesia, ¿cuántos? Como 3,000 almas o personas. Y a partir de allí inicia la iglesia del Nuevo Testamento. Y empiezan ya a reunirse, empiezan a participar de la cena, empiezan a orar juntos, y empieza a haber ya una diferencia marcada entre los que no creyeron y los que sí creyeron. Bien, hasta aquí, hermanos, el énfasis principal, porque ese es el tema desde hace varias semanas, es que los 120 que estaban ahí reunidos fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aclaré con un hermano hace un tiempo que cuando habla de lenguas no se refiere la Biblia a idiomas, a pesar de que en este momento sí hubo idiomas distintos. Después de esto, siempre que la Biblia refiere lenguas, no se refiere a idiomas. Primera, porque en ningún lado se vuelve a repetir esto. Este fue, digamos, el arranque, la inauguración con algo sobrenatural y especial que nunca más se ha repetido, y que son, por ejemplo, las llamas de fuego depositadas en la cabeza de todos los que ahí estaban. En nuestro lenguaje actual, cuando hablamos de lenguas, de inmediato nuestra mente se va a idiomas. Eso es lo común. Por eso puede haber confusión en este sentido. Pero la Biblia, y por eso estoy queriendo que me dejen compartirlo de esta manera, la Biblia no se refiere a idiomas, a pesar de que, repito, en este momento sí lo hubo. ¿Por qué? Porque si fueran idiomas, entonces Pablo no tendría por qué aclararnos en el capítulo 14 que hemos estado estudiando lo que aclara. Y lo voy a referir. Y sí tendríamos nosotros que ver continuamente que hay idiomas entendibles cada vez que se presentaban el bautismo en el Espíritu, y eso no ocurre más, ni ha ocurrido, a pesar de que algunos, como Anita, que me preguntaba hace 2 semanas, porque eso es lo que ella ha oído también por otros lados, que la gente cuando habla en lenguas está hablando en idiomas que son interpretados. Yo también he escuchado que en alguna ocasión alguien, no habiendo estudiado un idioma,
habló en ruso y esto fue entendido por otro que estaba ahí, que era ruso. No puedo yo decir que eso no ocurra o que pueda ocurrir, porque Dios es todopoderoso. Pero la Biblia no nos enseña que eso sea lo que ocurre exactamente cuando de hablar en lengua se trata. Ahorita vamos a decir algunas otras cosas para que esto quede más claro. Así que entonces, a partir de este momento, hace su aparición, miren cómo lo digo, el Espíritu Santo sobre toda lengua o sobre todo aquel que ha creído, como no había sido hecho en el Antiguo Testamento. Y a partir de aquí, la puerta queda abierta hasta nuestros días y después de nuestros días, para que todo el que crea pueda tener la misma experiencia, salvo las flamas de fuego y los idiomas que se hablaron allí. Vamos por favor al capítulo 8 de Hechos. En este capítulo 8 se refiere la palabra a la diáspora o dispersión de la persecución que se dio. Y algunos, al salir de Jerusalén, fueron llevando la palabra del Evangelio a muchas partes. Y Felipe, el discípulo Felipe, llegó a la ciudad de Samaria. En Samaria vivían los samaritanos, que son una mezcla de gentil con judío. Ellos eran despreciados por los judíos y eran despreciados por los gentiles porque eran los pochos de ahora. Tenían de las dos cosas. No eran bien vistos. Y no se llevaban además. Pues allá fue Felipe, a él no le importó ir a Samaria. Y lo que hizo fue compartir el Evangelio. Dice que les predicaba a Cristo. Y la gente en un mismo ánimo, en una misma alma, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, escuchándolo y viendo los milagros que hacía Felipe. Ahí tenemos a un apóstol predicando con milagros. Al oír lo que Felipe decía y al ver las señales o milagros, dice que aún los endemoniados eran liberados, salían gritando los demonios, los paralíticos y cojos eran sanados, y obviamente había un gran gozo en la ciudad. De inmediato aparece Satanás para echar a perder el asunto, y hace su aparición Simón el mago, alguien que tenía cautivados a todos los samaritanos con las artes mágicas que hacía. Él ya los había apantallado, ya se había presentado como un poderoso, lo habían aceptado así. Todos lo escuchaban antes de oír a Felipe, lo oían como el mero mero de todos. Dice que desde el más chiquito hasta el más grande lo oían y todos decían, este es el gran poder de Dios. El del mago, Simón. Después sigue diciendo la historia que por mucho tiempo los tenía con la baba. Pero cuando escucharon a Felipe, entonces se olvidaron de Simón y obedecieron a Felipe y se bautizaron en agua hombres y mujeres. Ahí está, creyeron y se bautizaron. Acuérdense que el bautismo en agua es como la firma en un contrato, ¿verdad? Bien, ya bautizados en agua, pues Simón se dio cuenta que aquello sí era la verdad. Y entonces dijo, yo dejo mi magia y creo también a lo que Felipe está diciendo. Y se convierte Simón, el mago, y se bautiza el mago. El poder de Dios, el Espíritu Santo, acuérdense que si
Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, había sido ya bautizado en el Espíritu. Se bautiza Simón y entonces, una vez bautizado, dice la Escritura que allí estaba pegadito con Felipe y estaba viendo los milagros. Y el mismo Simón se quedaba con la boca abierta. Estos sí son milagros, lo que yo hacía era puro choro. Y ahí estaba pegadito a Felipe. Cuando él vio todos los milagros, dice la Biblia, bueno, no me quiero adelantar, la Biblia no lo dice aquí todavía. Dice que antes los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que se habían convertido las personas de Samaria. ¿Qué pasó cuando ellos supieron eso? ¿Cómo se enteraron? Pues hubo alguien que llegó allí y les dijo, ¿qué creen? En Samaria están convirtiéndose a través de la palabra que Felipe les lleva y ha habido milagros y todo. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a los apóstoles Pedro y Juan. Vayan ustedes a ver qué. Ellos descendieron a Samaria. Al llegar, vieron a todos los convertidos ya bautizados en agua y empiezan a orar sobre los samaritanos, poniéndoles las manos encima. Pedro y Juan. En el momento cuando Pedro y Juan oran por ellos, en ese momento también los samaritanos reciben el don del Espíritu Santo, esto es, el bautismo con el Espíritu Santo. Fíjense que hasta aquí no se nos dice que oraron en lenguas, pero ahí les va. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, eso lo dice el escritor, el que está relatando, algo ocurrió. Ese algo lo vio Simón el mago y dice que cuando imponían las manos los apóstoles, venía el Espíritu Santo. ¿Pero qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio que le pareció tan importante como para decir, una lana y me dan ese poder? Porque eso sí me dejó apantallado. Los milagros y todo lo que ustedes están haciendo son grandes, pero esto que están haciendo al poner las manos, eso es maravilloso. La Biblia no lo dice, pero sí dice que cuando Simón vio, fíjense, vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pone las manos y empiezan a hablar en lengua. Entonces Pedro lo reprende y le dice, muérete con todo y tu dinero. ¿Tú crees que con dinero se puede comprar el bautismo en el Espíritu? Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, al querer comprar el bautismo o el poder de dar el bautismo con dinero. Arrepiéntete de esto, pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque estoy viendo que estás en una hiel de amargura y en ataduras de maldad. Entonces Simón se arrepiente y dice, les ruego a ustedes, rueguen ustedes por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que están ustedes amenazándome. Y ellos, habiendo testificado solemnemente allí en Samaria y hablando la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaron el evangelio en muchas poblaciones. Lástima del tiempo, hermanos. Los voy a dejar bien picados. Rápido vamos al capítulo 10, por favor. Denme unos minutitos y voy a poder terminar quizá. Capítulo 10. Rápido lo refiero, ustedes lo van certificando ahí en la pantalla o en la Biblia. Y me corrigen si invento o si digo algo mal. El apóstol Pedro, después de todo esto que ocurre, es llevado por el Espíritu hasta Jope, una ciudad que estaba cerca del mar. Y
Estaba en ayuno Pedro, un hombre que estaban acostumbrados, Jesús los había enseñado bien. Y él subió a la azotea para estar orando. Iba a comer después de eso, iba a levantar su ayuno. Y la Biblia nos dice que Pedro, al estar en la azotea orando, en ese momento tuvo una visión. Repito, esto es algo como que estás tú despierto, se te borra todo y como si vieras algo, una película. No estás soñando, no estás dormido, pero eso es una visión. Y lo que Pedro ve, no ve nada más que eso, era una gran sábana que descendía del cielo, tomada de las 4 puntas, y sobre la sábana había muchos animales. Había marranos, había vacas, había de toda carne, pero sobre todo carne que para los judíos era prohibida, por eso hablé de chicharrón. Y cuando ese lienzo, esa sabanota venía llena de animales, la Biblia dice que escuchó una voz Pedro, acuérdense que estaba con hambre, y la voz le dijo: Pedro, prepárate unas carnitas. Y Pedro dijo: no, Señor, yo no puedo comer carne de puerco porque tú sabes que los judíos tenemos por abominación en eso. Al ratito otra vez le dice la voz: prepárate unas carnitas. Señor, tú sabes que yo no puedo hacer eso. Lo que le dijo fue: Pedro, mata y come, porque yo soy judío. Y vino una tercera vez que le dice: Pedro, hazte unas carnitas. Señor, no puedo porque soy judío. Se levanta la sábana y ahí acaba todo. Pero para entonces Dios había mandado a unos hombres a buscar a Pedro, que venían de la casa de un hombre llamado Cornelio, que era un general del ejército romano que tenía a su cargo 100 soldados. Solo que este no era un mal hombre a pesar de ser un centurión. Este era un hombre temeroso de Dios. No era cristiano, pero creía en Dios. Era un hombre que buscaba a Dios, que amaba a Dios y que además tenía acciones que demostraban su acercamiento a Dios, porque le daba a los pobres limosna y oraba mucho, pero no era creyente, al menos no a la manera como los primeros discípulos entonces, porque ignoraba muchas cosas. De allí, el Señor le habla a ese hombre llamado Cornelio y por visión, por profecía, yo no sé, porque no lo dice la Biblia, le dice: manda unos hombres a que me traigan a un hombre llamado Simón, que se encuentra en la casa de otro Simón, que es curtidor de pieles y que tiene su casa cerca del mar. Este Cornelio manda como soldado, que como general que era, a algunos soldados, y cuando llegan a la casa, cuando Pedro estaba en la azotea, tocan y dice: aquí está, aquí vive Simón. ¿Cuál de los dos?, le dijeron. Seguramente eso ya no está en la Biblia, pero como los dos se llamaban, pues no sabemos, pero a ver, déjame ver. Pues Simón Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿te buscan aquí? A mí me buscan. ¿Quién me busca? Si estoy lejos de Jerusalén, pues aquí 2 hombres vienen a buscarte. Entonces, baja Pedro, acuérdense de la visión que había tenido, y en el momento en que él baja, le dicen: ¿para qué me llaman? Pues mira, la verdad es que nuestro jefe, llamado Cornelio, allá en Jerusalén, nos envía para que tú vayas a su casa. ¿Y yo qué tengo que hacer con ustedes? Pues no sé, pero él nos mandó para que tú vayas a su casa. ¿Quién es él? Pues un centurión. Bueno, pues por las dudas voy con ustedes, no vaya a ser el diablo. Y entonces Pedro se va, y cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro, Cornelio lo toma por un grande hombre. Era un gran hombre en un sentido, pero lo toma como un, digamos ahora, como un santo. De tal manera que se arrodilla y casi le besa los pies a Pedro.
En el momento en que Cornelio se arrodilla, Pedro lo levanta y le dice, ¿qué estás haciendo? Yo también soy humano como tú. A mí no me andes con esas cosas. Adora a Dios, pero no a mí. Para aquellos que tienen a San Pedro como él, ¿verdad? A mí no me andes adorando, le dice el apóstol Pedro. Y entonces dice, mejor dime para qué me mandaste llamar. Y Cornelio le dice, pues no sé, ¿cómo? Si tú me mandaste llamar y ahora resulta que no sabes. Pues no, yo no sé. Y entonces, ¿por qué estoy aquí? Pues lo que pasa es que estaba yo orando. Y yo creo que Dios me dijo, o no sé, que te mandara yo traer. Hiciste bien en venir, pero pues no sé para qué veniste. Fíjense qué precioso. Qué precioso y qué extraño. En el momento en que esto ocurre, Pedro entiende también por el Espíritu que Cornelio no tenía idea, pero sí se da cuenta que él, con todos los que estaban, eran muchos los que estaban en la casa de Cornelio. Yo creo que tenía una reunión en donde Cornelio a lo mejor les estaba compartiendo a saber de qué cosas, porque no sabía. Se da cuenta que ellos no tenían a Dios, no tenían la palabra, no eran creyentes, y entendió que Dios lo había llevado allí para predicarles la palabra. Pero comenzó a comprender lo de la visión, porque a los judíos les era prohibido visitar la casa de los Cornelios, gentiles y además enemigos del pueblo de Israel. Todos los que estaban en la casa no eran creyentes, pero además no eran judíos. ¿Saben cómo les llaman les llamaban los judíos a los que no eran judíos? Perros. Para ellos eran perros. Y entonces Pedro dijo, ¿yo qué hago aquí con estos perros? Pero cuando Cornelio le dice, el Señor me mandó traerte, entonces Pedro entiende que no debe considerarlos como perros y que debe compartirles la palabra. Comienza Pedro entonces a hablarles un mensaje similar al que les habló a los 3,000 del día de Pentecostés. Y dice la Escritura, y aquí le vamos a parar, que en el momento en que Pedro comienza a predicar, me gusta este 31. Vamos al 30, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando le dijeron, ¿cuál de los 2 Simones? Pedro. Entonces él está en la azotea. Así que yo envié por ti, hiciste bien en venir, ahora pues aquí estamos, no sé qué nos vas a decir. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero antes le había sido dado ese lienzo con animales, con cochinita pibil y con chicharrón. Y dijo, con razón Dios me decía que yo comiera de eso, porque Dios no quiere que yo haga ya diferencia tampoco entre gentiles y judíos y prosélitos y perros, ¿verdad? Y entonces él comienza a hablarles. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace, sino que en toda la nación el que le teme y practica lo que es justo le es acepto. Fíjense, Dios aceptó a Cornelio por el hecho de que él buscaba a Dios con todo su corazón. Y sigue en el versículo 37. Y empieza a predicarles, ya eso se los dejo a ustedes para que lo lean. Pero cuando está predicando Pedro, versículo 43 dice, refiriéndose a Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todo el que crea en él recibirá el perdón de pecados por su nombre. Iba hasta allí. Les había anunciado que ellos podían ser cristianos y haber recibido el perdón de sus pecados, y en el momento ellos creyeron. ¿Cómo puedo yo asegurar que creyeron si ahí no lo dice? Es esto
de las cosas que podemos deducir aunque la Biblia no lo diga. Por esto, porque dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cuáles? Las de creer en Jesucristo para recibir perdón de pecados, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Recordemos que solamente estaba Pedro como el único creyente allí y todos los demás no eran creyentes. Pero dice que mientras hablaba estas cosas Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. ¿Cómo saben que cayó? ¿Bajó una paloma? ¿Se azotó la paloma sobre ellos? Había algunos, sin embargo, con Pedro que sí eran judíos. Dije que nada más era Pedro, pero no, porque dice que habían venido con Pedro. Dice que se quedaron esos judíos atónitos, con la baba, de que el don del Espíritu, otra vez emplea la palabra, el don del Espíritu Santo, se hubiese derramado también sobre los gentiles. Oye, que se derrame sobre nosotros los judíos que somos de la clase alta, pero sobre los perros. ¿Cómo el Espíritu Santo se va a derramar sobre los perros? Acuérdense que así les decía, ¿no? Que fueran perros. Y aquí nos dice por qué se dieron cuenta de eso, miren. Dice, porque, vuelvo a leer el 45 al final, se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles, porque, léanlo conmigo, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vemos nuevamente después del capítulo 8 cómo se repite exactamente lo mismo. No hablaron en idioma, hablaron en lenguas angelicales, que no tienen interpretación. Pero ahí está. Esta es la segunda parte, o la segunda vez, donde se nos muestra cómo, o la tercera, pero la segunda igual, cuando el Espíritu Santo bautiza, comienza la gente a hablar en lengua. Y entonces dice que Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua? En este caso, primero fueron bautizados en el Espíritu, antes de ser bautizados en agua. Pero lo que sí se dio fue que creyeron en el Señor Jesús. Porque nadie puede recibir el bautismo si no es creyente. Eso es evidente. ¿Puede alguien impedir que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó Pedro que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces ellos les rogaron que se quedase algunos días en esa casa. Y termino leyendo nada más para el próximo miércoles, si Dios nos permite, revisar este último pasaje que se encuentra en el capítulo 19 del mismo libro de los Hechos. Allí Pablo llega a Éfeso, mientras Apolos estaba en Corinto, y dice que después de recorrer las regiones altas, llega a Éfeso, y allí se encontró con ciertos discípulos. ¿De quién eran discípulos? ¿Cómo supo que eran discípulos? A lo mejor por la vestimenta, a lo mejor por la forma de hablar, a lo mejor le dijeron que esos eran medio creyentes, pero eran discípulos de Juan Bautista. ¿Dónde dice eso? Lo dice al ratito. Cuando Pablo se encuentra con estos discípulos de Juan Bautista, él de inmediato nota que hay algo ahí medio incompleto, por no decir raro, y entonces les dice, oigan ustedes, fíjense la pregunta que les lanza de entrada, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Vean la pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Aquellos discípulos le dijeron, ¿qué es eso de Espíritu Santo? No sabemos qué nos estás queriendo decir. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es que no saben del Espíritu Santo? Pues entonces, ¿discípulos de quién son? ¿En qué fueron bautizados? Porque el que era bautizado en Cristo tenía que oír del Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo.
pero estos ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Entonces por eso les dice, ¿de qué manera los bautizaron? Y ellos les dicen, pues nos bautizaron en el bautismo de Juan Bautista. Quiero decirles que la gente anteriormente se bautizaba en nombre de, para ser seguidor de quien los bautizaba. Y el bautismo no es una costumbre originalmente cristiana, era un método que se empleaba. Si alguien seguía Tértulo, que fue un líder, se bautizaban en el nombre de Tértulo. Y ya bautizados en el nombre de Tértulo, ellos eran seguidores de Tértulo. Por eso cuando aparece Juan Bautista y Jesús, aparentemente los discípulos entraron en conflicto, porque vienen y dicen, Señor, le dicen a Juan, tus discípulos, los que se bautizaron en tu nombre, ya te los está robando Jesús. No le dijeron así, pero se están yendo con él. Y Juan les dice, oigan, si yo ya les dije que yo no soy, yo nada más anuncié que él iba a venir. Entonces los que eran mis discípulos y que yo bauticé en el Jordán, hacen bien en irse con Jesús y bautizarse en el nombre de Jesús, dejar de ser mis discípulos y comenzar a ser discípulos de Jesús. Pero estos seguían siendo discípulos de Juan, porque eso es lo que le dicen en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les explica, miren, bueno, déjenme les aclaro, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Anita. Esto es algo que yo quería platicar contigo después, pero ya lo estás oyendo. O sea, Juan Bautista no predicó que se arrepintiesen para recibir a Cristo. Juan Bautista les dijo, arrepiéntanse de sus malas obras. El que tenga 2 camisas, denle una al que no tiene. Ustedes no obliguen a llevar más allá la carga. Sean justos. Él les habló de las obras malas y de las buenas obras que tenían que hacer. Y los que se metieron allí se bautizaron para arrepentirse de sus pecados, pero no para ser salvos por Cristo. Todo lo que Juan dijo de Cristo es, vendrá uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Pero por lo pronto yo los bautizo para que ustedes se den cuenta lo malos que son. Y tú, Herodes, ya deja a la mujer que traes, porque ni es tu mujer, es la esposa de tu hermano. Felipe hablaba de las cosas malas que la gente hacía y les decía, arrepiéntanse de ser malos. Pero no les decían arrepiéntanse para aceptar a Cristo, porque además Cristo ni había muerto. Bien, entonces cuando Pablo les dice, ustedes fueron bautizados en Juan para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesús el Cristo. Pero ya Jesús el Cristo, se supone que él completó la historia, ya vino, ya murió, ya resucitó, y ahora él es por quien ustedes tienen que bautizarse. De manera que estos se bautizaron 2 veces. Ahí está. Porque dice que cuando oyeron esto, aceptan a Cristo en el concepto tradicional. Y en aceptar a Cristo, entonces ahora se hacen ¿qué? Discípulos de Cristo y se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Se habían bautizado en el nombre de Juan, pero ahora se están bautizando en el nombre del Señor Jesús. Verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, después de haberse bautizado en agua, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron otra vez a hablar en lenguas, no en idiomas, en lenguas angelicales, como el Espíritu les daba en ese momento. Próximo miércoles, puras preguntas. Y no voy a estar yo aquí para que no peleen, porque yo les caliento la cresta a muchos por mi manera de ser. Ya me dijo lo. Entonces vamos a pedirle a Chucho, que tampoco va a estar, porque también él es como yo. Y a lo mejor le pedimos a otro. ¿Sí? Beto tampoco, porque ese es peor que yo. No es cierto. Vamos a orar, hermanos. Estemos de pie. Vamos a tratar de ver esto ya. Las dudas que pueda haber.
Esto es lo que yo creo, esto es lo que enseñamos en la iglesia, esto es lo que creemos que fue. Si no hay claridad, si hay diferencias, podemos discutirlas en paz y sobre todo tratar de salir de dudas, no de que se levanten a otra cosa. ¿Sale? Vamos a orar. Yo te invito, por favor, que oremos en lenguas, los que ya lo hacen. Y si tú no has orado en lenguas nunca, así como aquellos que ni idea tenían de lo que era, al oír que Pedro les hablaba de la salvación en Cristo Jesús, recibieron el bautismo del Espíritu y comenzaron a hablar en ese momento en lengua. Este no es un asunto, hermanos, de echarle ganas, no es un asunto de merecimiento, es un asunto de fe, es un asunto que se cumple hasta nuestros días porque le creemos al Señor. Nada más. Vamos entonces a cantar un poquito como lo hicimos hace un rato, con el entendimiento, y después, en 2, 3 minutos más, comenzamos a cantar en lenguas como el Señor nos dé. Alza tu voz y dile al Señor lo que tú quieras en cántico nuevo, como esto. Te bendecimos.